buenas tardes. Nosotros somos alumnos del primero 5. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 2 de la materia de lógica. Ordena su pensamiento de manera coherente. Los integrantes del equipo son Kimberly Mora, Alfredo Sosa, Zarevi Chazueta, Misael Velázquez y yo, Dana Paola Arce. ¿Qué es el concepto? El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades del objeto. Veamos cómo definen el término concepto algunos autores. Un concepto es una forma de pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. El concepto es el pensamiento de las notas que consideran como características de un objeto, de una clase de objetos. El concepto es la representación mental que engloba las características esenciales de un objeto o clase. Naturaleza y función del concepto. El sujeto adquiere el conocimiento por medio de la experiencia sensible a partir de la cual se forma una representación intelectual de las cosas. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de 3 fases o procesos. ¿Sabes cuáles son? Las fases son percepción, abstracción y generalización. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? La percepción consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. La abstracción, identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. La generalización forma clases a partir de realizar separar grupos de las características comunes. Características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro contenido de cada concepto. Debemos distinguir las características esenciales. Dime un objeto. Pues un objeto podría ser cualquier cosa que sea un concepto en sí, como por ejemplo el hombre. Una característica esencial. La característica esencial del hombre sería que es un animal racional, ya que puede pensar y es diferente a los demás animales que no tienen razonamiento. ¿Y una característica accidental? Las características accidentales pueden ser variadas, ya que podría ser sobre la altura, el color de ojos, el color de cabello, también la masa muscular, el peso e incluso qué tan alto es. Dime un objeto. Por ejemplo, un objeto vendría siendo el lápiz. Ahora, una característica esencial de él. Que se utiliza específicamente para dibujar o escribir en cuadernos, lo que sea. Sí, pero también se podría utilizar los colores, ¿no? Pues estamos hablando de un lápiz. ¿Y una característica accidental? Por ejemplo, la característica accidental del lápiz podría ser que algunos tienen borrador, otros no, su color, el tipo de madera con el que están hechos, la numeración del lápiz incluso también. ¿Otro objeto? Pues un objeto también podría ser un electrodoméstico como la licuadora. ¿Y una característica esencial? La característica esencial sería que sirve para triturar alimentos convirtiéndolo en jugo o también para hacer algún tipo de ensalada. ¿Y una característica accidental? Las características accidentales puede ser de qué está hecho, su color, también puede ser su tamaño y la forma en cómo está hecho la licuadora. Y ahora, ¿tú nos podrías decir algún objeto? La maleta. ¿Y su característica esencial cuál sería? Su característica esencial sería que puede transportar diversos objetos como ropa de un viaje. ¿Y las accidentales? Que podría ser de lona, de plástico. Punto 3. Las propiedades del concepto. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características de un objeto. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos que se les aplica a dicho concepto. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. Por ejemplo, si yo como comprensión digo figura geométrica, ¿qué me dirías como extensión? Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono.
Y si como comprensión digo figura geométrica de 3 lados. Triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Y ahora, por último, como comprensión, figura geométrica de 3 lados iguales. Triángulo equilátero. Esto se refiere a que a mayor comprensión, menor extensión y viceversa. A menor extensión, mayor comprensión. Relación y operación entre conceptos. En las relaciones que se establecen entre conceptos se le llama predicables a los conceptos que sirven para definir a otros conceptos. Los predicables son el género, la especie o la diferencia específica, lo propio y lo accidental. Los predicables esenciales vendrían siendo el género, la especie y la diferencia específica. La diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de otras. A ver, ¿cuáles vendrían siendo algunos predicables no esenciales? Solo hay 2 predicables no esenciales, que es la propiedad o de lo propio, y el otro sería el accidente. La propiedad de lo propio podría ser, por ejemplo, un animal como el gato, que viene siendo un felino, y el accidente, es la altura, el color, de lo que está hecho el concepto y objeto, como por ejemplo a la hora de que pongas un microondas. El microondas no solamente puede ser de una sola forma, sino que también puede ser redonda y puede tener diferentes tamaños. Pero su diferencia específica sería que sirve para calentar diferente tipo de comida. La clasificación y la división son operaciones comunes que tienen como base la relación entre conceptos. Por ejemplo, la clasificación en esta vendría siendo la operación que agrupa en clases e individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subdoctrinados que derivan de otros conceptos de orden superior. La división proviene del latín que significa dividere, que significa partir o separar. Sin clasificar es una operación sintética que agrupa a clases o individuos con base en sus condiciones que vendrían siendo las esenciales y las no esenciales. En esta operación lógica intervienen 3 elementos: el todo aquello que se divide, las partes o elementos que se componen y el criterio de división. Otra forma de dividir o clasificar información vendrían siendo los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales permiten representar proposiciones, ya que estas integran a partir de los conceptos que se representan al sujeto. Por ejemplo, de mayor importancia a menor importancia. Pues dame un ejemplo. Cómo se dividen los mapas conceptuales sería en el concepto principal, que viene siendo en el cual se relacionan todos los diferentes conceptos que ya vas a sacar y para qué sirven, su propia función y también de qué está constituido. El concepto principal se pone arriba mostrando la jerarquía de la cual está constituido el mapa conceptual. Después va para qué sirve y después hay como tipo subtemas en los cuales se divide la información para tener una menor generalización del tema, ya que a la hora de generalizar te puedes centrar en un solo tema en específico en el cual podría ser de mayor importancia para ti. De igual forma podrías hacer una en mayor extensión para que te quede un poco de todo lo que trata el tema principal. Como dijo mi amigo, los mapas conceptuales te permiten interpretar la información más fácilmente y analizarla más fácilmente, ya que estos organizan la información lógica y estructuralmente de una forma en que tú lo comprendas más fácilmente, de mayor a menor extensión. ¿Cómo elaborar un mapa conceptual? Para elaborar un mapa conceptual, lo primero vendría siendo subrayar los conceptos principales que le quieres dar tú al tema. También hacer una lista de conceptos a manera de investigarlo. Después seleccionar los conceptos por niveles de importancia o de extensión para clasificarlo de una mejor manera.
al final, no al final, vendría siendo seleccionar el tema o tópico del mapa conceptual, o sea, en qué te quieres basar o de qué quieres hacer el mapa conceptual. Al final vas a escribir los conceptos y los vas a ir desarrollando de forma en que la información se separe de manera que las personas lo comprendan. También se podría decir que los conceptos pueden estar relacionados por medio de palabras claves como este es de o este es de aquel, o también las, son como tipo conectores para que el mapa conceptual tenga una cierta sucesión para que el lector no se confunda. Los mapas conceptuales te pueden servir más que nada para desglosar información de una mejor manera y que sea más entendible para el lector, ya que a la hora de desglosar los conceptos que son más importantes de los menos importantes, vas poniendo un tipo de jerarquía en lo cual te tienes que enfocar más, y ahí te puedes desglosar a lo que tú necesitas y no generalizar todo el tema en sí. La cartografía conceptual o CC vendría siendo la estrategia de construcción y de comunicación de conceptos basados en pensamientos complejos. Los CC aporta un método preciso para construir conceptos académicos y comunicarlos dando cuenta de sus relaciones y organizaciones, lo cual posibilita el proceso de comprensión. Después de la observación viene la descripción, la forma en cual una persona ordena las características de algún objeto en sí de manera clara y ordenada. Esto sirve para identificar las diferencias que tienen entre un concepto y otro. ¿Qué deportes practicas? Softball y bailar. ¿Tus alimentos preferidos son? Yo preferiría comer los mariscos. ¿Qué cosas son las que no te gustan y las cuales no te gustan? Cualquier cosa que no te guste. Que no me gusta, la verdad casi no me gusta leer. ¿Te gusta leer? Bueno, no me gusta leer novelas. Me gustaría si algo como ¿Cuentos pequeños? Algún tipo de información que me sirva, no novelas. Ni cosas románticas, algo así, porque luego me gusta. Gracias a esto podemos hacer un tipo de comparación. La comparación es en la cual tú miras las características esenciales y no esenciales de dos objetos para comparar en qué es lo que más se parece y qué es lo que no se parece. Como aquí podemos observar que en cuántos años tenía. Ella dijo que tiene 15 años. Por ejemplo, yo tengo 14. En eso no nos parecemos en nada. También en la estatura, ya que es mucha la estatura de diferencia en la cual nos podemos identificar para que una persona sea diferente a otra, y aquí es en donde entra la comparación, ya que en sí casi nada es igual por sí mismo, ya que cada cosa tiene algo diferente que otra, pero en sí hay también objetos que son prácticamente iguales, ya que vienen hechos de fábrica. Pero esto puede variar porque tiene una generalización diferente. O sea, por ejemplo, la licuadora, como ya lo habíamos dicho anteriormente, puede ser de diferentes tamaños y también de diferentes tipos de colores. Se podría llevar a cabo la comparación en medio de dos personas. Estas dos personas no comparten los mismos gustos, ya que no les gustan las mismas cosas y tienen diferentes tipos de gustos. Por ejemplo, esto se mira en los alimentos. En los alimentos no a todo el mundo le gusta lo mismo, ya que algunas personas son más apasionadas a comer algún tipo de comida y otras personas no. La comparación empieza a partir de una observación, y para realizar una comparación es observar las características esenciales de un objeto o persona a las que vas a analizar. Después viene la relación, la forma en la cual tú eres similar a otra persona, que esto podría ser la forma en la que las cosas que a ti te gustan. Por ejemplo, a mí me gusta demasiado el deporte y creo que a ella también, ya que le gusta el baile. A mí me gustan los mariscos y como me gustan los mariscos también tenemos cierta relación ahí. También se podría decir que de dónde nacimos, porque ella nació en Abolato y yo igual.
no sabemos si nacemos en el mismo hospital, pero nacimos en Navolato, que es lo que importa. También las cosas que no nos gustan, porque hay diferentes cosas que les gustan a ciertas personas y otras cosas que no les gustan tanto. Después viene la identificación de las características esenciales, lo que a ti más te distingue. Por ejemplo, aquí no sería la edad, porque esa es una característica accidental, sino que sería tu complexión en la cara, como tu propio rostro, también tus huellas digitales y la forma en la cual hablas. Tu manera de ser y tus comportamientos son una característica esencial de cada persona. Después de las características esenciales viene lo que sería la definición de conceptos. Al definir un concepto, la principal pregunta que te hacen sería ¿qué es? ¿Qué es ese objeto? Por ejemplo, las características esenciales de un perro sería que éste ladra, y las accidentales sería su color, tamaño y también de qué tipo de perro es. Se podría decir que la definición de conceptos viene a lo que tú pienses, que no vendría siendo nada de lo que ya está constituido, porque a la forma en la cual estudiamos al ser humano podría ser lo que tú mismo pienses y lo que a ti te guste de ti mismo. En la definición de conceptos viene lo que es la generalización, ya que gracias a la generalización, cuando te dicen qué es un animal, piensas al instante en un perro o un gato, ya que estos son animales demasiado conocidos, ya que son domésticos. Cuando piensas en un mueble, pues te vienen sillas, sillones, una mesa. En utensilios escolares, los lápices, los colores, los borradores, sacapuntas. Esto es lo que tu cuerpo genera a la hora en la cual dices una forma de expresarlo, de generalizar algún concepto en sí, porque tu mente lo relaciona con esa palabra. En la lógica, la definición de conceptos no sería al razonamiento de los demás, porque eso solamente es lo que vas a ver en la descripción, que te va a llevar a la comparación y después mirar la relación que tienes en diferentes puntos con demás personas. Por ejemplo, un árbol, la planta, los animales y nosotros mismos. Todos somos seres vivos. Todos necesitamos de agua y el sol para sobrevivir, igual que el oxígeno. Pero nuestra característica esencial sería que somos animales razonables, por lo que pensamos en cómo generalizamos los conceptos en sí mismos. Los animales no tienen esta capacidad, ya que hay ciertos animales que solamente se rigen por los instintos que ya tienen anteriormente. Gracias a la evolución nosotros hemos podido tener nuevas capacidades en las cuales nos podemos mezclar con el entorno, y a la hora en que te dicen algún objeto como la silla, piensas al instante en un mueble. Cuando te dicen perro, piensas en un animal. Cuando te dicen un color, piensas en rojo, azul, blanco y negro. Se podría decir que los conceptos en sí no son nada más que en lo que está en tu mente, en lo que tú te estés relacionando más con una persona en sí, por lo que esto nos llevaría a la definición de conceptos. Como Funes el Memorioso lo decía, que las definiciones de conceptos son tuyas mismas, ya que cuando piensas en un árbol, no todas las personas piensan en el mismo árbol. Por ejemplo, cuando a mí me dicen árbol, yo pienso en un algodón, y sus características esenciales no serían que es un ser vivo, sino que este produce oxígeno por medio de la fotosíntesis. Y esto sería todo de mi parte, gracias. Bueno, pues esto fue lo aprendido de la unidad 2 de la materia de lógica. Gracias por su atención.